Dios te bendiga, hermano, y gracias por tomar tu tiempo en mirar este video. Hoy es el 10 de noviembre del año 2020 y me gustaría continuar compartiendo contigo algunas observaciones, dando algunos comentarios en relación a lo que ha sido el resultado de estas elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Si ponemos atención a lo que los medios de comunicación nos han estado diciendo, ya no hay nada que hablar acerca de estas elecciones, ya que de acuerdo a ellos ya hay un ganador. Pero como anticipamos en el video anterior, sabíamos que los medios de comunicación, las redes sociales, pronto iban a declarar a Biden como el ganador y el siguiente presidente de esta nación. Igualmente, anticipamos que Biden iba a salir a proclamarse como el dicho ganador, igualmente con Kamala Harris, cosa que ocurrió el sábado en la noche cuando salieron a celebrar. Por otra parte, el presidente Trump no ha reconocido a Biden como el ganador y de acuerdo a él, estas elecciones aún no se han determinado y hay un proceso que ya inició de varias demandas, de varias investigaciones acerca de lo que se ha levantado, de lo que se ha reportado como fraude que ha habido en el conteo de estos votos de lo que fue la semana pasada y los días después de las elecciones. Bueno, antes de entrar a esas observaciones y hablar de lo que tal vez pudiera ocurrir en los próximos días, en las próximas semanas y algunas posibilidades de cómo esto tal vez va a determinarse eventualmente, me gustaría mencionar acerca de una realidad que al mismo tiempo también está ocurriendo dentro del ámbito cristiano. Y esa es que varios cristianos, al parecer, se están tomando la libertad para atacar, para señalar, para juzgar a algunos hombres que en el pasado, en los años anteriores, fueron valientes, abiertamente se publicaron, abiertamente proclamaron lo que ellos han creído que Dios les habló, que Dios les mostró acerca del presidente Trump, que el presidente Trump iba a quedar no solo un término como presidente, sino que iba a tener dos términos. Obviamente, si ponemos atención a lo que los medios de comunicación reportaron, al parecer Trump perdió y lo que estos hombres declararon que supuestamente venía de Dios ha sido algo falso. Y los primeros le vuelvo a decir, en señalar, en juzgar y en atacar han sido los mismos cristianos. Bueno, para comenzar, estas elecciones no se han determinado todavía. Grite quien grite, lo proclame quien lo proclame, los medios de comunicación, aunque Biden se proclame como presidente, esto no se ha legalizado todavía. Legalmente no se ha determinado un ganador. Es más, no se certifica a un ganador hasta el 14 de diciembre, que es el próximo mes. Y no son los medios de comunicación los que certifican a un ganador. Ellos pueden proyectar y pueden imaginarse y pueden decir, bueno, de acuerdo a nuestros cálculos, Biden ganó y ya no hay manera que Trump gane. Entonces, volviendo al punto que estoy tratando de mencionar en este momento, aún no podemos decir 100% que Trump perdió, porque aún hay varias posibilidades de que Trump aún gane legalmente estas elecciones. Ahora, por otro lado, si, si quitamos el fraude que ha habido, si quitamos la trampa y toda esa deshonestidad que se movió en estas elecciones del lado de los demócratas, del lado del estado profundo, de todo lo que ocurrió en varios estados que aún están en juego, la realidad es esta. Trump ganó las elecciones. Si se hace el conteo de los votos legales, Trump ganó. Eso es indisputable. Eso no tiene ningún argumento. Los medios de comunicación dicen no hubo fraude. Ahora van a comenzar a decir, y si hubo poquito fraude, no fue lo suficiente como para cambiar el resultado de estas elecciones. A lo que voy es esto, mis hermanos. Antes de llegar a una conclusión, antes de atacar, señalar o juzgar a estos hombres
que muchas de las cosas que ellos han hablado sí se han cumplido y que esto que tal vez supuestamente no se cumplió, que Trump quedaría un segundo término, la realidad es de que aún esto está por determinarse y que no seamos prontos en señalar, no seamos prontos en juzgar. Sabemos la realidad de lo que la Biblia dice en Daniel capítulo 2. La Biblia dice que Dios es el que pone reyes y Dios es el que quita a reyes. Dios es el que establece presidentes y Dios es el que quita a presidentes. Así como Dios estableció al presidente Trump, Dios mismo también, en su voluntad, puede establecer a Biden como presidente. Dios mismo puede quitar, así como estableció a Trump, lo puede quitar como presidente. Pero la realidad es esta también. Dios no necesita usar deshonestidad. Dios no necesita usar fraude para quitar a alguien que Él ya no quiere que quede. Dios no necesita usar de trampa, de engaño para establecer a alguien. Así que, aunque hayan cristianos que quieran decir, bueno, aceptemos, esta es la voluntad de Dios, que Biden haya quedado, Dios es el que quita, Dios es el que pone reyes, Dios es el que los establece, es verdad. Pero también veamos esta realidad, que Dios no necesita usar trampa ni deshonestidad, mucho menos fraude, para establecer su voluntad y sus propósitos. Ahora, al mismo tiempo, no estamos aquí nosotros para defender a una persona. No estamos aquí para defender un individuo. Esto no se trata de Trump. Esto va más allá de querer ver estas elecciones como republicanos, demócratas, Trump y Biden. Si solo alcanzamos a mirar desde esa perspectiva, nuestra vista es corta y vamos a terminar en alegatas y en argumentos humanos, que eso es lo que el enemigo quiere. Vamos a terminar aún alegando y argumentando unos con otros. Esto no se trata de eso. Esto va más allá de lo que alcanzan a ver nuestros ojos naturales, de lo que alcanzan a oír nuestros oídos naturales, de todos los argumentos que hay, tanto de partidos políticos como de aquellos que tal vez buscan defender a un hombre. Nuestra confianza como pueblo de Dios no está en un hombre. La Biblia dice claramente, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La Biblia también dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es una maldición el confiar en el hombre. Como pueblo de Dios, aquí no estamos nosotros exaltando, defendiendo o poniendo nuestra confianza en un hombre. Nuestra confianza está en el Señor Jesucristo. Él es la torre fuerte a quien el justo corre. Pero como pueblo de Dios, como luz que somos en medio de tinieblas, tampoco nos vamos a quedar callados y vamos a aceptar sencillamente el que detrás de lo que ha sido un movimiento de fraude y de engaño para establecer una agenda satánica, no nos vamos a quedar callados. No lo vamos a aceptar sencillamente como que, bueno, esto es lo que Dios quiere. No puede haber un cristiano que se diga cristiano, que esté apoyando una agenda como la agenda que tienen los demócratas, que tiene este partido político, una agenda satánica. ¿Por qué satánica? Porque es una agenda que no solo cree en el abortar a los bebés, como ha estado ocurriendo estos últimos años, últimas décadas, sino que quieren aún añadir que cuando un bebé salga del vientre, al solo salir del vientre, si la mamá no lo quiere, que lo pueden aún allí matar. Oiga eso, ¿cómo un cristiano puede estar apoyando una agenda así? ¿Cómo un cristiano puede estar apoyando una agenda donde se quiere promover el homosexualismo, donde se quiere pervertir la mente de los pequeños? Y pudiéramos continuar en otros puntos que van en contra de nuestra moral bíblica. Por otro lado, sabemos que
Hay otros que dicen, pero ¿cómo pueden apoyar ustedes al presidente Trump? Miren el carácter de ese hombre. Como le vuelvo a decir, no es en sí el apoyar o el defender a este hombre. Es lo que cada lado está representando. Es lo que un lado representa y lo que el otro lado está queriendo representar del lado de las tinieblas. Seamos honestos, hermanos. Varios de nosotros, si nos vamos a basar en el carácter de una persona, si nos vamos a basar que si la persona es lo suficiente santo, lo suficiente intocable, varios de nosotros no hubiésemos votado por Moisés. Porque Moisés, si usted recuerda, Moisés tuvo algo que ver con un egipcio y no fue cualquier cosa, fue muerte. Hubo una muerte que se llevó a cabo. Varios cristianos no hubieran votado por Moisés. Varios cristianos no hubieran votado por el rey David, porque el rey David adulteró. El rey David no solo adulteró, sino que mandó a matar al esposo de la mujer con quien él adulteró. Varios de los cristianos no hubieran votado por el rey Salomón. Salomón, con toda su sabiduría, le dio lugar a las perversidades, le dio lugar a la idolatría en Israel. El punto es este, mis hermanos. Dios nunca escoge a hombres perfectos. Dios nunca escoge a hombres, hermanos, que no tienen fallas. Y lo que cada individuo haga, Dios, la Biblia dice que Dios, esa persona, tendrá que dar cuentas con Dios. No con nosotros, con Dios. Pero menciono esto, hermanos, porque muchas de las veces nos encerramos y quedamos cortos en ver el panorama más amplio de todo lo que está ocurriendo en este tiempo. Le vuelvo a decir, Trump no es el salvador de los cristianos. Trump no es la respuesta para esta nación. Pero no hay duda que Dios ha establecido a este presidente y que si Dios va a quitar a este presidente, lo va a hacer de una manera no deshonesta, de una manera honesta, clara, no usando engaño o fraude. Bueno, ¿qué más? No podemos decir, como le mencioné, que no ha habido fraude, mis hermanos. A estas alturas creo que usted ha escuchado ya en las redes sociales, porque los medios de comunicación no están reportando esto. Pero si usted indaga, si usted averigua, usted se va a dar cuenta de varias cosas que ocurrieron, varias cosas bien sospechosas. Y lo importante de lo que está ocurriendo ahora es que aunque los medios de comunicación estén proyectando, de hecho, ellos dicen, por ejemplo, dicen Fox News, CNN, proyecta, we project, proyectamos que el ganador del estado de Pensilvania es Joe Biden. Es una proyección a la mente, a que usted y yo creamos lo que ellos nos estén diciendo, que no cuestionemos, que no hagamos preguntas, que lo aceptemos. Porque ellos no nos van a mentir, ellos nos van a decir la verdad. Porque no hay nada, no ha habido ningún plan de maldad detrás de todo este proceso. La realidad es otra, mis hermanos. Hay dos verdades que se están presentando en este momento. La verdad que es la ilusión, que se está presentando como una verdad. ¿Cuál es esa ilusión? La ilusión es esta. Biden ganó, Biden es el presidente electo y él es el presidente que va a entrar en el mes de enero. Esa es la ilusión que se está presentando como una verdad. Por otro lado, está la verdadera verdad, si le llamamos de esa manera. La verdadera realidad. Y esa es la siguiente, que hay un proceso legal que ya comenzó en esta nación para investigar y averiguar qué es lo que ocurrió en el proceso del conteo de los votos que se dieron en estas elecciones. Cuando hay una ilusión, la ilusión se mueve detrás de la emoción.
no detrás de la lógica, sino detrás de una emoción. Y como aquello se ve bien, se ve real, y no solo se ve, sino que se siente, y todo el mundo lo está aceptando, entonces eso es la verdad. Y eso es lo que los medios de comunicación están proyectando. Están proyectando aquello como verdad. Al mismo tiempo sacan las imágenes de la gente celebrando, de la gente alegre, y todo se ve y se siente bien. Una ilusión. Pero la verdad no opera bajo emociones. La verdad no opera bajo ilusiones tampoco. La verdad es simplemente la verdad. Y a estas alturas, hermanos, ya comenzó aquí en Estados Unidos el proceso legal. Por otra parte, también Dios ya comenzó su proceso de justicia. La Biblia dice en Proverbios capítulo 14, verso 34, dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Bueno, en realidad, ¿quién es el que engrandece o exalta a una nación? Es Dios. ¿Quién es el que humilla y trae abajo a una nación? También es Dios. Bueno, como le mencioné, ha habido, y ya no es para argumentar o preguntar si es verdad o no. Esta es una realidad. Hubo fraude, hubo deshonestidad, se obró en engaño y fue una operación sofisticada que no inició tampoco de la noche a la mañana. Esa es para presentar una ilusión, para reportar una ilusión a las mentes de las personas y que la gente creyera eso, y lo hacen con un sentir de emoción también. Por otro lado, ha comenzado aquí el proceso legal, el proceso que se va a determinar en la corte, en diferentes maneras, diferentes cortes de Estados Unidos y eventualmente probablemente en la Corte Suprema. Pero también Dios va a hacer justicia, porque Dios es un Dios justo. Y aunque la justicia y la ley aquí en la tierra es la ley, y la ley no se basa en emociones, la ley no se basa en ilusiones. Aquí en la tierra es la ley. Dios con su justicia. Y todo lo que ha ocurrido, todo lo que ocurrió en oscuridad, todo lo que se movió ocultamente, supuestamente que nadie se dio cuenta o que nadie iba a averiguar, poco a poco está saliendo a luz, y van a salir a luz más cosas que van a demostrar de que sí hubo fraude. Bueno, como le mencioné, esta operación de fraude no fue algo que se pudieron inventar, que pudieron planificar de la noche a la mañana. No fue algo que planificaron estas personas del Estado Profundo, los demócratas y todas aquellas organizaciones, gobiernos aún, que tenían mucho que perder o ganar en el resultado de estas elecciones. No fue algo que se planificó ni aún hace unos meses. Esto se estaba planificando desde el 2016, cuando Trump ganó. La meta era sacar a Trump de la presidencia, pero por eso usted vio que lo acusaron que él estaba trabajando con los rusos. De ahí lo quisieron enjuiciar, y ahora haciendo esto que hicieron con las elecciones. La meta siempre fue sacar a Trump. Y si no lo podemos sacar, entonces la meta va a ser que él no gane las elecciones. ¿Qué nación es la que principalmente no podía permitir o no le convenía como nación que Trump quedara? Otro término, la nación China. La China comunista, el Partido Comunista de la nación China, no le convenía que Trump siguiera como presidente. Trump, en la manera en que trató con esta nación, fue una manera en que esta nación ya no tomara ventaja de los empleos,
de los empleados aún de esta nación, que esta nación china ya no estuviera básicamente robándole a la nación americana. ¿Y por qué esta nación china había logrado hacer todo esto? Porque por muchos años habían logrado comprar a políticos, comprar a gente en posiciones del entretenimiento, posiciones de economía y otros ámbitos. La China ha logrado comprometer a gente también. Y esta gente básicamente siempre buscaba hacerle lado o darles favores a la China comunista. Entonces, la China tenía mucho que perder en estas elecciones. ¿De dónde es que vino el COVID-19? ¿En qué nación inició este virus? En la nación China. Ellos hubieran podido detener ese virus de que se expandiera a Europa y aún a Estados Unidos. Pero ellos querían que llegara a Estados Unidos para traer abajo la economía de esta nación y asimismo debilitar al presidente para que no quedara otro término. Bueno, no solo eso, sino que también la China comunista, al permitir que el virus llegara a esta nación, también le dio la oportunidad para que los demócratas usaran como excusa que la gente no podía salir a votar a las urnas por el temor a contagiarse, por el temor al virus. Entonces, mejor enviemos boletas a las casas de aquellos que van a votar para que mejor ahí las llenen en sus casas y las regresen por correo. Bueno, la excusa pareciera la perfecta a causa del COVID-19. El problema con eso es que al enviar todas esas boletas por correo, le abría la puerta a un fraude, cosa que ocurrió. Esto no tenía nada que ver con el COVID-19. Esto no tenía nada que ver con las supuestas protestas de Black Lives Matter, a favor de los morenos que habían sido tal vez asesinados o maltratados por los policías. No tenía nada que ver. La meta en todo esto, tanto de la China comunista, tanto del el Estado profundo, tanto del Partido Demócrata y aún republicanos que están comprometidos, que están comprados, la meta era que este presidente no quedara. No importaba de qué manera, no importaba lo que se tenía que hacer, la meta era que él no quedara. Hermanos, seamos honestos. Seamos honestos. ¿Cómo los medios de comunicación quieren que nosotros aceptemos que este hombre, Joe Biden, este señor que apenas puede tener una plática, se le olvidan las cosas, ni sabe a dónde está, no tiene la energía para poder estar haciendo una campaña política? ¿Cómo es posible que a los demócratas no les importó todo eso? No les importó que este hombre, a la par de Trump, se viera frágil, se viera que no tenía ninguna oportunidad de quedar como presidente. ¿Cómo no les importó? ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que no importaba a quién ellos pusieran como candidato. Ellos sabían que esa noche de las elecciones, tan solo empezaran a reportarse los resultados en diferentes estados, cuando Trump y los republicanos llevaran cierta ventaja, el conteo en esos estados se iba a detener. Y se iba a detener porque así ellos iban a saber cuántas boletas que ellos habían llenado, no que gente, no que ciudadanos, que ellos habían llenado, cuántas boletas iban a necesitar bajo la excusa que fueron boletas que vinieron por medio del correo. ¿Cuántas boletas iban a necesitar para sobrepasar la ventaja que Trump llevaba? Bueno, la idea era, después pues declaramos a Biden como el ganador, que ya nadie alegue, y si alguien quiere alegar, vamos a decir que no sabe perder, vamos a decir que es antipatriota, que está haciendo una traición a la nación. Lo vamos a señalar y atacar de una manera negativa, porque
Ya se ganó, ya se determinó las elecciones. Le vuelvo a decir, la justicia y la ley no se basa en ilusión, no se basa en emoción. La justicia y la ley se basa en verdad. Y Dios es un Dios de verdad. Satanás es el padre de mentira. Satanás es el que opera bajo fraude. Satanás es el que opera bajo la sombra de oscuridad. Entonces, hermanos, lo que ahorita ha comenzado es el proceso de ir sacando a luz todo lo que se planificó, todo lo que se hizo en este proceso de fraude. Si decimos que esto que se planificó no fue de la noche a la mañana, sino que tomó tiempo, podemos también deducir que al presidente Trump y los que están alrededor de él también no los agarró esto de sorpresa. Podemos deducir que tal vez ellos también anticipaban que esto ocurriría y que ellos tal vez tenían un plan que iban a activar para contrarrestar este fraude. Y es algo que tal vez estamos viendo que se ha activado este plan. Por otro lado, si lo vemos desde otra perspectiva, mis hermanos, a Dios esto tampoco lo agarró de sorpresa. Dios sabía que esto iba a ocurrir y Dios también tenía un plan. Y el plan de Dios se llama justicia. Justicia y verdad. Así que, hermanos, esto no ha terminado. Sabemos, como le dije, no sabemos en sí cómo va a terminar. Yo no estoy diciendo y no voy a decir yo aquí que eventualmente Trump va a quedar, porque no sabemos cómo las diferentes circunstancias y cosas que puedan ocurrir de aquí a que se tenga que certificar a un ganador para el 14 de diciembre y aún la inauguración del 20 de enero. Como pueda que la Corte Suprema diga no queremos escuchar ninguno de estos casos y Biden quede como el ganador. Como pueda que la Corte Suprema escuche los casos y diga cierta cantidad de boletas no pueden ser contadas en el conteo final y de esa manera Trump sea el que gane. Como pueda que sea que la Corte Suprema diga todo esto se regresa a los estados. No que va a volver a ocurrir otra elección, no se puede tener, no. Si no se determina si hay una situación en la cual no se puede determinar el ganador, se va a las diferentes legislaturas de los diferentes estados. Y las legislaturas de los diferentes estados son los que escogen los electores que van a ir a votar por el siguiente presidente. Y la mayoría de legislaturas en los estados, aquí en los Estados Unidos, los 50 estados son republicanos. Entonces, hay muchas maneras en que el presidente Trump aún puede quedar como presidente, como también está la posibilidad que Biden al final quede legalmente certificado como el siguiente presidente de esta nación. Lo que sí sabemos es esto, hermanos, que nosotros como pueblo de Dios podemos seguir orando, podemos seguir pidiendo a Dios que se establezca su propósito y su plan, lo que Él ha dicho, lo que Él ya declaró. Y usted dirá, hermano, pero se ve tan real cuando los medios de comunicación hablan de Biden como el siguiente presidente. Es más, Biden hasta salió y celebró ya esta supuesta victoria. Permítame leerle lo que dice Primera de Reyes, capítulo 1, verso 5. Dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Él no era el que estaba determinado a ser el siguiente rey. Esto es después del rey David. Este Adonías en su rebelión se declaró como rey y dijo, yo voy a reinar. Y públicamente lo dijo. Y todo aquel que lo miraba y lo escuchaba tal vez decía, pues él es el siguiente. Él es el que va a reinar. Pero hubo un problema. En el versículo 43 del mismo capítulo 1, la Biblia dice,
Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. En el verso 5, Adonías se había declarado como rey, haciendo su declaración: yo reinaré. Solo había un problema. David estaba ungiendo, estaba estableciendo, estaba haciendo como rey a Salomón. Aquí es que va a quedar el que Dios ha dicho que va a quedar. Y si es Trump, a quien Dios quiere que quede como el siguiente presidente, por mucho que Biden diga, yo reinaré, si Dios ha dicho que es Trump, va a ser Trump. Así que, hermano, yo te invito a que continuemos orando. Esta sigue siendo una batalla espiritual. Esto sigue siendo, hermano, una batalla entre luz y tinieblas. Y aún hay mucho en juego. No es tiempo de entrar en argumentos políticos, argumentos humanos, hermanos. No es tiempo de señalar o juzgar a los hombres de Dios que tal vez tuvieron esa valentía de poderse exponer públicamente y abiertamente declarar lo que Dios les había dicho que iba a ocurrir. Mejor oremos, intercedamos, hermanos, y tengámonos misericordia unos con otros, porque esto es lo que agrada a Dios, el hacer justicia, misericordia y el caminar humildemente delante de Él. Con la ayuda de Dios vamos a seguir compartiendo estas observaciones, estos comentarios en los próximos días, ya que sabemos de que van a salir más situaciones que están siendo expuestas de todo lo que ha sido este fraude, y siempre va a haber esa batalla de un lado para otro, y es un gozo el poder compartir estos pensamientos contigo. Que el Señor te bendiga, te guarde y que te llene de sabiduría y entendimiento en estos días, y que la paz del Señor esté sobre tu vida y sobre tu casa. Dios te bendiga y Dios te guarde, y hasta la próxima.